Raíces y cimientos. El patrimonio arqueológico e histórico en México es muy diverso y se encuentra en todo el territorio nacional. Como ese patrimonio es la herencia de nuestros antepasados, como nación, nos organizamos para evitar que sea afectado o se pierda por las múltiples obras e incluso por la acción de la naturaleza. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Raíces y Cimientos, Arqueología de Salvamento en México. Yo soy su anfitrión, su amigo Luis Alberto López Guario, y en esta ocasión contamos con la valiosa presencia de un arqueólogo que ha hecho, como decimos aquí en México, talacha, ha picado piedra, ha laborado en muy diversos ámbitos de nuestro país y ha trabajado con una gran capacidad, un amplia desarrollo de sus actividades en muy diversos ámbitos. El arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es investigador del INA y ahora está a cargo de un proyecto muy particular en el mero centro de la capital del país, el proyecto Arqueología Urbana. Raúl, bienvenido a estos micrófonos. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Alberto. Pues es un gusto estar en este programa. Pues agradecer antes que nada la invitación de participar en este programa, ¿no? Y quienes nos escuchan y nos están viendo, pues platicar de los trabajos que hemos llevado a cabo en la región del estado de Nayarit, en la región sureste del estado, específicamente de los trabajos arqueológicos que hemos realizado entre los años 2003-2006 en la región sureste del estado, ¿no? Una parte de la Sierra Madre Occidental sobre el río Grande de Santiago, donde se llevó a cabo pues la construcción de una presa hidroeléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Por ahí estuvimos trabajando con todo un equipo de arqueólogos, antropólogos, físicos pues bueno, se recorrieron las márgenes del río Grande de Santiago con el propósito de registrar y de identificar las evidencias de ocupación humana que han ocurrido en toda esta región, y sobre eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Muchísimas gracias, Raúl. Para entrar en materia, el tema que se le puso, el tema oficial, nombre que se le da a esta intervención de nuestro colega, de nuestro amigo Raúl Barrera Rodríguez, es Tumbas de Tiro en la Sierra, Salvamento Arqueológico en el proyecto hidroeléctrico El Cajón Nayarit. Porque México es un país privilegiado, sobre todo de su parte central, de su medio norte hacia el sur, con muchos caudales de agua. Hay un gran sistema hidrológico, y uno de ellos muy importante es el río Lerma, que se llega a lo que es la Laguna Chapala, y después viene el río Santiago, cruzando desde el Estado de México, el Michoacán, cruzando Jalisco, llegando a Nayarit, y parte de ello, gracias a estos grandes caudales, es que la Comisión Federal de Electricidad, conocida por sus siglas CFE, ha desarrollado múltiples proyectos hidroeléctricos, y uno de ellos es este que hoy nos va a platicar las labores arqueológicas que realizó Raúl Barrera. Ya antes había otro proyecto hidroeléctrico en la misma zona, Raúl, si no recuerdo mal, por la misma zona. Sí, claro, es el proyecto de Aguamilpa que se llevó a cabo también aprovechando el caudal del río Grande de Santiago. Este se localiza más cerca de la capital del estado, que es Tepic. Y bueno, este proyecto que estuvo a cargo igualmente de la Dirección de Salvamento Arqueológico y que lo coordinó el arqueólogo Ludwig Beutespacher, que también tuvimos la oportunidad de colaborar con él en aquellos años en este proyecto de salvamento arqueológico, ¿no? Raúl, tengo entendido que tienes unas imágenes por presentar para ir entrando en materia. Ya nos dijiste los años en los cuales empezaste a trabajar ahí, pero si gustas presentar tus imágenes para ilustrar a nuestros seguidores, a nuestros radioescuchas y seguidores en YouTube, por favor. Sí,
Bueno, pues vamos a platicar sobre los trabajos que realizamos en esta región de la sierra, específicamente pues bueno, entre los años 2003 2006. No sé si se alcanzan a apreciar las imágenes. Se ve muy bien, Raúl, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces trabajamos en esta región, un proyecto, pues como ya lo he comentado, de la Dirección de Salvamento Arqueológico y que pues tuve la oportunidad de coordinar estos trabajos que se realizaron. Esta parte de la sierra, donde se construyó esta presa hidroeléctrica El Cajón, cubre 5 municipios, ¿no? La Cortina se encuentra en el municipio de Santa María del Oro. También la zona de embalse cubrió parte de lo que del municipio de La Yesca, de Ixtlán del Río, el municipio de Jala y pues también una pequeña parte del estado de Jalisco, lo que sería pues el municipio de Ostotipaquillo. Entonces, bueno, pues este es un panorama de la zona que trabajamos, que fueron aproximadamente 65 kilómetros de longitud y que pues había que pues diseñar toda una logística de trabajo para poder continuar en esta zona con estos trabajos, ¿verdad? Oye, Raúl, perdón que te interrumpa, pero antes de que nos empieces a platicar de cómo fue la logística de tu trabajo, cómo hiciste para hacer una revisión arqueológica de esta área, ¿por qué tienes que intervenir en estas obras? ¿Por qué un arqueólogo tiene que andar ahí? Bueno, desde un principio sabemos o se supone que en estas zonas donde, sobre todo donde hay corrientes de agua, de ríos, pues es muy probable que haya evidencias de ocupación humana, ¿no? Entonces, eso creo que no teníamos mayor duda. Los grupos humanos, pues siempre pues han estado cerca de donde se encuentra el agua, ¿no? En este caso, pues cerca de este río. Entonces, pues desconocíamos lo que podríamos encontrar, pero de antemano, pues ha habido trabajos arqueológicos anteriores que manifestaban esas evidencias de ocupación humana en esta región del occidente de México, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el panorama que se nos presentaba. Se hicieron trabajos previos a través de la fotografía aérea para tratar de identificar algunos probables sitios arqueológicos. Se trabajó con la cartografía y con la información histórica de la región y toda lo que es la información documental que podría pues existir referente a la región, y a partir de toda esta información pues se hace el diseño de investigación, de trabajar ya físicamente en campo en toda esta región. Yo quisiera pasar a la siguiente imagen. Adelante, sí. No sé si es que aquí no, no la puedo activar. Una disculpa, no sé cómo. Ahí está. Bueno, ahora sí. En una imagen que se encuentra en la parte superior es el estado de Nayarit. Ahí lo podemos ver con sus principales corrientes de ríos y aparece lo que es el Río Grande de Santiago, que entra desde el estado de Jalisco por la porción sureste y que podríamos decir, esta especie de drenaje natural que entra a través de la sierra y que va a desembocar hacia el Océano Pacífico, a la altura del puerto de San Blas, en lo que se conoce como Boca del Asadero, ¿no? Entonces, este es el Río Grande de Santiago, aquí lo podemos apreciar, aquí aparece, y algunos otros ríos que bajan de la sierra del estado de Durango, como es el río San Pedro, que en este caso también cruza pues una gran parte de la sierra y que finalmente va a desembocar hacia el Océano Pacífico. El área que trabajamos en esta construcción de esta presa en estos años de 2003-2006 sería aproximadamente esta parte que se trabajó en esta sección, ¿no? Lo que tenemos de la presa El Cajón. Y bueno, aquí presento una imagen de lo que es la República Mexicana para más o menos dar una idea de
los diferentes regiones geográficas y culturales en las que se ha dividido, podríamos decir, pues una gran parte de Mesoamérica, ¿no? Donde se ubica, bueno, también aparece el norte de México y la región del occidente, lo que conocemos como occidente de México, donde se encuentra el estado de Nayarit y bueno, algunas otras regiones. En la imagen que tenemos en la parte inferior sería pues la fisiografía que existe en esta zona. Habría que agregar que se trata de una zona sumamente agreste, las montañas son muy escarpadas y pues la presencia humana, que las posibilidades de encontrar evidencias de ocupación humana, pues serían las pequeñas mesetitas o las pequeñas laderas no muy prominentes donde pues podrían haber evidencias de ocupación humana. Los trabajos, los recorridos que se realizaron, que nosotros llamamos recorridos de superficie, que ya es el trabajo físicamente en campo, pues nos permitió registrar 72 sitios arqueológicos. Algunos de estos, bueno, tenemos desde época prehispánica, las primeras evidencias que vienen desde alrededor de 200 años de nuestra era hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, que tenemos ocupación tanto de la época prehispánica como son lo que vamos a ver, los sitios de la tradición tumbas de Tiro. También hay ocupación de pequeños asentamientos o pequeñas aldeas de ocupación humana, o sea, pequeñas villas o familiares, ¿no? Que se encuentran sobre las márgenes del río. Perdón, Raúl, permíteme que te interrumpa por una cuestión. Bueno, son dos cuestiones. Por un lado, es para nuestros escuchas, para los seguidores de este programa, este asunto de la geografía tan agreste implica no nada más los riesgos para el personal, sino también lo complejo para hacer un recorrido, para hacer una verificación, para ver si hay evidencias arqueológicas o no hay evidencias arqueológicas. Y esta labor de verificar de evidencias arqueológicas, si están o no están, es porque a partir de una obra de esta naturaleza, pues las evidencias arqueológicas que se encuentren en determinado nivel, muy pegadas al río o en determinados niveles sobre el río, pues van a quedar cubiertas por el agua, ¿es así? Sí, así es. De hecho, bueno, lo que se conoce como la cota de embalse, que fue la cota 3900, algo así, que quedarían inundados por la presa. Paradójicamente, algunos de los sitios, bueno, podríamos decir que la gran mayoría quedan fuera de esta cota de embalse, pero otros sí quedan inundados. Entonces, pues se trató de registrar y de investigar, de excavar una muestra representativa de estos sitios. Los que quedan sepultados por el agua, podríamos decir que en cierta manera, bueno, los investigamos, pero también yo me atrevería a decir que quedan protegidos en cierta manera por el agua, por el embalse, ¿no? Entonces, esto es así en cuanto a la necesidad de hacer estas labores, porque como decíamos, van a quedar cubiertos por el agua, y para los radioescuchas se hace lo que se llama una cortina, digamos, es el muro, y el agua que está corriendo se va conteniendo y se hace un gran contenedor, que ese es el que a la larga permite que se abastezca para ciertas zonas de este líquido vital, y también pues una de las funciones principales es la generación de energía eléctrica, que esta presa en particular era para abastecer, si no estoy mal enterado, al estado de Nayarit y parte del estado de Jalisco. Sí, sí, así es, efectivamente. Y bueno, pues pues estas son grandes obras, grandes proyectos que también a nosotros nos permiten intervenir, ¿no? Como arqueólogos. Estos lugares que seguramente, y tan aislados, generalmente las presas se construyen en zonas sumamente aisladas, donde se pueda llevar a cabo la inundación, ¿no? Llenar lo que se conoce como el vaso de la presa.
el agua, ¿no? Sí. Y bueno, pues, pues es una oportunidad la que tenemos de poder trabajar en estas zonas. Encontraste entonces 72 lugares con evidencias arqueológicas. Sí, mira, pues nosotros como sabíamos de antemano que es una zona agreste, las probabilidades de encontrar evidencia humana sabíamos que sí podrían existir, pero quizás no con la magnitud como fue posible, ¿no? Verificar. Desde luego que los sitios, podría decir que son pequeños, son de pequeños asentamientos estacionales, los asentamientos humanos, ¿no? O sea, que duraban unos cuantos días o algún Sí, periodo. por temporadas del año, ¿no? Son sitios estacionales donde una familia vivía por algún tiempo y se movían a otro lugar y se volvían a estacionar en esa otra parte y era una zona de mucha movilidad, pero pues afortunadamente de mucha presencia humana, ¿no? Sí, sí, pues sí. 72 lugares en una zona tan agreste, pues no es poca cosa. Sí, y pues fue realmente una gran experiencia Ujú. trabajar esta zona y encontrar pues toda una ocupación, ¿no? Como lo decía, de asentamientos familiares, de ocupación en cuevas también, algunas para cuestiones rituales, pero también para ocupación para vivir. Ahí estaban las evidencias de que se nota donde vivía la gente en estos lugares, en estas cuevas, y algunos otros sitios como son centros ceremoniales, fueron 3 los que localizamos, pero sobre todo lo más interesante pues son, o podríamos decir muy sobresalientes, son la ocupación de la tradición tumbas de tiro. Y Y bueno, esa era la pues otra pregunta. ¿Qué es una tumba de tiro, Raúl? la tumba de tiro, bueno, podemos definirlo como son lugares donde depositaban a sus muertos, ¿no? En época prehispánica, sobre todo en el occidente de México, y pues se trata de un pozo vertical que se hacía a nivel del suelo. Es un pozo que generalmente es cilíndrico, ¿no? Redondo, que puede tener 80 o 90 centímetros de diámetro. Entonces se hace una excavación de un pozo vertical y a determinada profundidad que puede variar. Puede ser desde los 2 metros hasta los 15 o 17 metros de profundidad. Y al final se hacía una excavación lateral para dándole forma como una bóveda, ¿no? Y que estas tumbas pueden tener hasta 2 o 3 bóvedas. Y bueno, entonces esto sería la tumba Ujú. y a través de este conducto, de este pozo vertical, se introducían a los muertos, ¿no? A la persona que murió, por ahí era introducida a través de este pozo vertical y depositada dentro de la bóveda. Y bueno, en muchas ocasiones estas bóvedas eran reutilizadas, podían enterrar a varias personas o podrían ser utilizadas por la misma familia cuando fallecía alguien más y se volvía a abrir la tumba y volvían a colocarlos dentro de esta bóveda. Pero Con algunos materiales asociados, con con algún... materiales. Sí, pues sí, son piezas, esculturas de acompañamiento que pueden ser representaciones de arcilla, de figurillas de hombres, de mujeres, de animales, esculturas también de piedra. Y se supone que todos estos objetos, pues se les llama de acompañamiento porque van a acompañar al difunto en su tránsito de la muerte a otra existencia, a otro nivel de vida que se supone que existió. ¿Tienes imágenes de estas figuras que encontraste? Sí, De esos materiales de acompañamiento. sí, vamos ahora a ver, bueno, esto quise mostrar estas imágenes para que pues quienes nos están dando la oportunidad de escucharnos y de ver estas imágenes, para que den idea de lo que es el trabajo arqueológico en la sierra, donde pues hay que trasladarse en estos animales de carga, a veces caminando, para poder llegar a los lugares, a los sitios. También nos apoyamos con la gente del lugar.
que son quienes nos ayudan, quienes nos apoyan y que finalmente también nos van a proteger de todas Claro. estos lugares, ¿no? Entonces creo que es bien importante eso pues de llegar pues apoyarnos con las gentes que viven en esta zona, ¿no? Entonces aquí pues es una imagen de los compañeros, por ahí está el compañero antropólogo físico Arturo Talavera y yo hace algunos años también, ahí estamos, yo no sé quién salió mejor, ¿verdad? Sí. Eh, Ahí están postando so- sobre eso no hablemos mejor, Raúl, por favor. ¿verdad? Sí, No, sí. mejor no. Bueno, estos son los lugares. Miren, este es el sitio más, podríamos decir, que mejor trabajamos. Desde luego que había más sitios de tumbas de tiro, pero este es el que tuvimos mayor facilidad de poder accesar, de llegar a este lugar. Ahí se puede apreciar cómo está la fisiografía, lo agreste de la zona y cómo los ríos van serpenteando, en este caso el río Grande Santiago, va serpenteando como si fuera una serpiente. Los ríos, y eso lo sabemos entre los grupos indígenas, los ríos son sagrados, son caminos, sobre todo, bueno, generalmente se supone que son caminos hacia el inframundo, como lo definían los nahuas, ¿no? Entonces, pero aún sobre la margen derecha del río Santiago, que es aquí en esta zona, en estas laderas, se encuentra un panteón de tumbas de tiro. Cuando estuvimos ahí, vimos varias tumbas que habían sido saqueadas, desafortunadamente, en la década de los años 40, que fueron saqueadas por personas y que pues estaban ahí los pozos verticales de las tumbas y nosotros registramos estas tumbas, pero también tuvimos la oportunidad de excavar tumbas intactas, ¿no? Bueno, entonces, pasando a la siguiente, estas ya son las excavaciones que se realizaron. Aquí quisiera comentar que se aplican diferentes técnicas, como son el radar de penetración, las técnicas geofísicas, que también que son de gran apoyo para este tipo de trabajos. Pero bueno, iniciamos los trabajos limpiando las tumbas que ya habían sido saqueadas, porque es importante registrarlas y muchas veces dentro de las mismas bóvedas se encuentran ciertos materiales, ciertos objetos o fragmentos cerámicos para pues, ser analizados. Entonces, iniciamos registrando estas tumbas saqueadas y posteriormente continuamos con la excavación de algunas tumbas. Aquí se puede apreciar el pozo circular, el tiro, y las tumbas son de esta forma porque se supone que tienen pues todo un simbolismo, se supone que son el retorno al vientre materno, lo que representa es el conducto vaginal y el muerto regresa al útero materno, a la madre tierra, ¿no? Entonces, pues sí tiene todo un simbolismo, la representación de estas tumbas. Esas son algunas de las tumbas intactas. Es una tumba pequeña, pero muy rica en cuanto a los objetos de acompañamiento de los difuntos que ahí se colocaron, de estos muertos, y pues se trata de esculturas de arcilla muy prominentes, sobresalen las que son representaciones de mujeres que están desnudas y que pues están totalmente ataviadas con diferentes diseños iconográficos en diferentes colores y representaciones también de guerreros, ¿no? De arcilla y que bueno, pues pues son lo que nosotros pudimos ver en estas tumbas que estaban intactas. Aquí quisiera comentarles que se excavaron 12 tumbas intactas. En total registramos 28 tumbas en este sitio, La Playa, sobre la margen derecha del río Santiago, y ahí se pueden apreciar los huesos, los restos, el material óseo de estas personas que fueron depositadas y con sus diferentes objetos que los van a acompañar, que tiene pues todo un simbolismo, lo que representan pues estas esculturas. Tiene pulseras de concha, ¿verdad? Sí, ahí se pueden apreciar las pulseras, ajorcas también de conchas, que son muy abundantes. Colectamos en total, alrededor de 16,000 pequeños objetos de concha, ¿no? Que vamos también a ver. Y el Sí. calorón para trabajarlo ahí abajo, ¿no?
La temperatura a la sombra era de 40 grados, bastante fuerte. Quisiera comentarles que en esta población más cercana a este sitio, que se conoce como La Playa, pero es una playa, una pequeña playa sobre la margen derecha del Río Grande de Santiago. O sea, es un área muy pequeñita, ¿no? Y ahí en la población mestiza, la población actual, era aproximadamente de 30 personas. O sea, son comunidades sumamente Muy pequeñas. pequeño, sí. A lo largo de 65 kilómetros, la población no ascendía a los 200 habitantes. Prácticamente era casi, podríamos decir, deshabitado. Y eso, pues, era muy importante para nosotros porque eso nos serviría para definir cómo vamos a trabajar, con quién nos vamos a apoyar, dónde vamos a vivir, dónde nos vamos a hospedar, aunque sea de manera temporal. Nos acercábamos a estas pequeñas asentamientos, a estas familias, y que a quienes les agradecemos, porque ellos finalmente, gracias a ellos, nosotros pudimos caminar sobre toda esta región y trabajar, ¿no? Bueno, pues esta es una de las tumbas con los objetos, con las grandes ollas como urnas funerarias y con estas piezas muy prominentes de mujeres embarazadas y que pues estuvieron depositadas ahí pues, por más de, podríamos decir que estas son más o menos de alrededor de finales del formativo terminal, 200 años antes de nuestra era, hasta quizás hasta 400 o 600 años después de nuestra era, que fue la ocupación de la tradición de tumbas de tiro para esta región del Cajón, del Río Grande de Santiago, ¿no? Bueno, las piezas pues estuvieron depositadas ahí por cientos de años y pues presentaba pues arcilla que se les va adhiriendo y que requería pues de todo un trabajo de especialistas, de restauradoras para hacer pues la consolidación y la limpieza de estas piezas. Este es otro de los sitios. Este es un sitio que se conoce como Lagunitas. Desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de seguir trabajando por las distancias, por la lejanía, por el calor tan terrible que hace en toda esta zona y que para nosotros, para poder estar ahí, habría que acampar en casas de campaña, llevar nuestros víveres, estar ahí por algunos días y posteriormente salir de esta zona, ¿no? Y entonces, por lo tanto, pues sí lo hace una zona difícil de poder estar en este lugar para llevar a cabo nuestras actividades. Entonces, bueno, pues esta es una tumba que se excavó ahí, en el sitio Lagunitas. Las piezas actualmente se encuentran en el Museo Regional de Nayarit. Regresaron, sí, regresaron a la entidad. Por ahí se encuentran todos estos objetos. Entonces, pues son una gran maravilla de todos estos objetos que en muy pocas veces tenemos la oportunidad de excavar tumbas de tiro. Como arqueólogos sabemos todos lo difícil que es poder detectar y poder excavar tumbas de tiro, ¿verdad? Entonces, pues nosotros afortunadamente pues sí tuvimos la oportunidad, logramos cómo poderlas conocer, cómo poder identificarlas para excavar estas tumbas. Entonces son piezas, tenemos pues platos, ollas, pues muy bien diseñadas, con diseños geométricos en diferentes colores, vasijas fitomorfas y también ollas antropomorfas y que pues tiene pues tiene que ver pues con su cosmovisión, con los rumbos del universo. Hay representaciones de serpientes dentro de estas mismas vasijas y estas son las piezas, estas grandes esculturas que tienen alrededor algunas de 80 centímetros, casi 80 centímetros de altura. ¿Son huecas? Son huecas, pero lo interesante es que son como una representación de vasijas, porque si observamos, aquí lo pueden ver, en la parte superior tienen el orificio como si fueran vasijas. En realidad son vasijas estas esculturas y son únicas, son verdaderas obras de arte.
que se llevaron a cabo y que hicieron pues estos grupos que vivieron en esta región. Algunas de las mujeres, por ejemplo, en este caso, lleva a su crío, a su bebé, en el brazo izquierdo, y en la mano derecha lleva una vasija. Esta es la misma pieza de perfil, con espirales, con líneas negras, con puntos, que todo esto tiene que tener pues pues son diseños iconográficos, todo debe guardar ahí todo pues un simbolismo, todo esto, ¿no? Es como si fuera pintura corporal. Es pintura corporal y que que seguramente en aquel tiempo, hace 2000 años, estos grupos o estas personas que habitaban esta región hacían estos diseños en el cuerpo, ¿no? Esta pieza esta es muy interesante, está vista de frente, tiene tiene unas líneas negras que salen de los ojos. Pareciera que es la representación de lágrimas de esta mujer que está en un acto como de expresión de dolor, ¿no? Que lograron plasmarlo muy bien en esta vasija. Las otras, están muy bien decoradas, tienen collares con representaciones de conchas, ¿no? Como en este caso. Hay una escultura con el modelado cefálico, como en este caso lo podemos ver, con sus ajorcas en los brazos, que eran ajorcas de concha, pero si observamos, todas están desnudas y están embarazadas, que pues sabemos que tienen que ver con el culto a la fertilidad. O sea, hay ahí pues todo un cierto pues mensaje, ¿no?, plasmado en estas esculturas. Así es como se encuentran actualmente, después de haber sido trabajadas por el equipo de restauración, que fue un trabajo que les llevó por cerca de 2 años el limpiarlas cada una y de fijar los colores para que se pudieran preservar. Tenemos representaciones igualmente de otros aspectos, tanto de la vida cotidiana como de músicos, de jugadores de pelota, de ancianos, de una anciana, por ejemplo, en este caso, que lleva un cesto en la espalda, de algunos animales, como se trata de un tlacuache, una codorniz y una guacamaya, que también formaban parte de estas, podríamos llamar, de ofrendas de acompañamiento de una de las tumbas, y que pues nos dan idea de la vida de todos estos grupos, de estas gentes, que aquí quisiera decir rápidamente que este panteón de tumbas del sitio La Playa, nosotros en un principio considerábamos que estarían asociados a una aldea habitacional, pero no ocurrió así. Nunca encontramos las evidencias de ocupación de casas, no había. Entonces, se trata de un panteón, un lugar especial, podríamos decir simbólico, donde iban a depositar a sus muertos y que seguramente iban desde de distancias lejanas de otros. Los pueblos se encontraban fuera, o las aldeas. Entonces, desde lejos, llevaban a sus difuntos a enterrar a este lugar, ¿no? Bien. ¿Esto qué relación tiene con la vida actual? No hay trascendido las cuestiones etnográficas en los ritos actuales. Sí, mira, Luis Alberto, aquí ocurrió algo muy interesante, que nosotros fuimos con la misión de investigar, de registrar y de proteger el patrimonio asociado a esta zona de embalse de la presa. Pero pronto nos dimos cuenta que estábamos trabajando en una zona donde están los grupos étnicos actuales. Al lado teníamos a los huicholes, a los coras, incluso excavamos sitios de pequeñas líneas de casas que todas sus características eran
prehispánicas, ¿no? Los pisos, los alineamientos de piedra, todas sus características arquitectónicas eran parecidas a la época prehispánica, pero nos dimos cuenta que algunos de estas construcciones no eran prehispánicas, incluso llegamos a saber quiénes vivieron ahí, de familias huicholes. Entonces todo esto nos llevó, podríamos decir que por necesidad, ampliar nuestra área de estudio a conocer también a los grupos actuales, porque los teníamos ahí y siguen teniendo sus costumbres, su cosmovisión, sus tradiciones, como eran en la época prehispánica. Y afortunadamente es una zona, como es sumamente agreste, esta parte de la Sierra Madre Occidental, muy agreste, y los grupos pues mantienen afortunadamente mucho de sus tradiciones de época prehispánica, que lo vamos también a ver ahorita en una imagen posterior. Y bueno, este es un ejemplo de las conchas, una pequeña muestra de estos collares de conchas que se encontraron dentro de las tumbas. Diferentes diseños, algunas conchas tubulares, algunas de forma rectangular, algunas son en forma de picos de ave, y diferentes diseños, ¿no? Que son realmente son una maravilla todos estos objetos, una gran riqueza lo que tenemos. Estas son la representación de los guerreros, que también son muy comunes dentro de las tumbas de Tiro. Realmente son verdaderas obras de arte, ¿no? Con toda una iconografía que tienen plasmados tanto en el rostro como en el cuerpo. Sus mismas armas están decoradas. Estos guerreros, uno, por ejemplo, lleva una especie como casco, o podría ser un sombrero cónico de 2 puntas. Porta una nariguera, orejeras, lo que parece ser un antifaz en los ojos. Lleva también un arma, una macana, o sea, una madera que está decorada, y todos presentan decoración corporal, ¿no? Diferentes motivos, líneas verticales, onduladas, y en diferentes aspectos, todos estos guerreros que pues gracias a todo esto pues nos dan idea de cómo eran todos estos grupos, y que lo vamos a ver. Estas tradiciones todavía existen actualmente entre estos grupos, entre los coras y huicholes, todavía existe mucho de esta tradición. Esta sería la última imagen. Y esto pues es una propuesta que yo estoy haciendo porque, como les comentaba, pues yo tuve la oportunidad de visitar centros ceremoniales huicholes, convivir con huicholes, tuvimos amistad. En algunos casos nos permitieron estar en sus ceremonias. En otros casos, pues tienen ceremonias que solo son de ellos, son para ellos, y a las que uno no tiene acceso. En este caso se trata del pueblo de Santa Teresa del Nayar, que es un poco más arriba, ya en la parte alta de la sierra, colindando con Durango. Ahí se encuentra Santa Teresa del Nayar, y se lleva a cabo, por cierto, ya estamos próximos a las semanas. Sí, es por estas fechas. Por estas fechas se lleva a cabo la Judea Cora, que realmente es impresionante, es impactante estar en una ceremonia de estas, porque sabemos que por las fuentes que la Judea Cora, podríamos decir que son reminiscencias de lo que se conocía como el mitote, el mitote guerrero Cora, ¿no? Que se llevaba a cabo y que está registrado en documentos para la época colonial. Entonces se trata de una guerra sagrada de guerreros, todos son guerreros, es una guerra sagrada en la que son representantes de las estrellas que salen del inframundo o que nacen de los ríos, y que se decoran el cuerpo con puntos negros, líneas blancas, con fondo blanco, y que estos puntos negros son la representación de estrellas, ¿no?
y realmente son guerreros. Ellos se transforman, dejan de ser personas comunes, dejan de ser seres humanos y se convierten pues en seres sobrenaturales, son guerreros. Entonces es la representación de una guerra cósmica lo que se está llevando a cabo ahí. Desde luego que está mezclado ya con la religión católica, pero en el fondo pues se trata de la representación de esta guerra sagrada, en donde las estrellas, los guerreros estrellas van a darle muerte al sol, y así ocurre. Muere el sol y renace en un nuevo ser humano, que es un niño, que es el niño sol, el representante del sol. Pero bueno, en este caso lo único que quería mostrar, que la propuesta es que esta tradición tumbas de tiro, desde hace 2000 años de antigüedad, estos guerreros que pues se pintaban el cuerpo, que lo tenemos en las esculturas de barro, lo tenemos hoy en día. Esta sería una de la propuesta, que esta tradición cultural todavía existe en las reminiscencias al día de hoy, y que lo podemos ver en esta región de la sierra. Incluso las tumbas de tiro, eso está documentado. Existieron todavía posteriormente en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX. Don José Corona Núñez, él menciona que excavó algunas tumbas de tiro en la Cora Baja, allá por la zona de Ruiz, y que tenían, donde enterraban a los coras en estas tumbas de tiro. Es algo que necesitamos estudiar más, pero bueno, eso sería lo que hemos realizado en esta zona de la sierra. Raúl, de verdad es muchísima información, y lo que nos queda por decir en estos minutos ya al fin del programa es que trabajaste en un lugar muy agreste. Las condiciones de vida desde hace muchísimos años han sido muy difíciles, muy complejas, y contradictoriamente lo que tenemos es la representación de los ciclos de vida, la permanencia de los ciclos de vida ante nosotros, en todas estas piezas. ¿Podrías prender tu cámara, Raúl, para despedir el programa, por favor? Todo este proceso de investigación que nos has presentado nos habla de un sincretismo, de una permanencia de las formas de ver el mundo, el simbolismo, y sobre todo este peso de la fertilidad, del ciclo de vida. La vida no termina con la muerte. Entonces es muy, muy interesante todo este estudio que está realizando, esta propuesta que haces de la permanencia de formas de ver, las permanencias de forma de vivir, la permanencia de forma de ser. Es muy, muy interesante. En este breve tiempo nos has dado una muestra. Para nuestros radioescuchas, finalmente es si te gustaría hacerles alguna recomendación de dónde poder encontrar más datos sobre este tema que tú estás trabajando. ¿En el Museo Regional de Nayarit? Sí, bueno, en el Museo Regional de Nayarit hay una sala dedicada a estos trabajos arqueológicos, donde se exhibe una muestra de estos objetos de la tradición tumbas de tiro. Se puede visitar, está abierto al público, y hay una recreación de 2 tumbas de tiro que ahí se hicieron. Y bueno, también hay publicaciones. Por ejemplo, hay un libro donde tenemos artículos se titula El Sistema Fluvial Lerma-Santiago. Aquí lo puedo mostrar, que pueden consultar, ¿no? Esta publicación. También hay publicaciones en arqueología mexicana, un catálogo que hicimos sobre estos trabajos que llevamos a cabo en la presa hidroeléctrica El Cajón, y que, bueno, se pueden consultar en algunas de las bibliotecas, ¿no? Y bueno, pues todo lo que, y más trabajos que tenemos publicados sobre estos trabajos. Pues agradecer, igualmente, sí. Adelante, Raúl. Sí, agradecer pues la oportunidad
que pues me brindan Radio INA. Luis Alberto, también tú conoces muy bien pues todos estos trabajos de salvamento y que en qué consisten estas grandes obras y que por los arqueólogos nos trasladamos a estas regiones y que generalmente, como les decía, las presas se hacen en las regiones más agrestes de nuestro país. Ahí es a donde nosotros vamos y que es una gran oportunidad el poder trabajar en estas regiones y sobre todo investigar y proteger el patrimonio y que toda esta información pues llegue pues a la gente, a la sociedad, ¿no? Que finalmente trabajamos para ellos, es regresarles ese pasado a través de pues la difusión de estas actividades, ¿no? Raúl, muchísimas gracias. Me queda solamente despedir, decirle a nuestros radioescuchas, a los seguidores, apóyennos en esta gran labor, condiciones a veces muy difíciles, muy complejas, tener que trabajar con desarrollo de obras, a veces que nos enfrentamos a condiciones climáticas o sociales difíciles. Apóyennos, vamos a decir no al saqueo, sí vamos a dar oportunidad a la investigación para, como dice nuestro invitado de hoy, el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, podemos regresarle a la sociedad estos fragmentos de historia que nos nutren como nación. Raúl Barrera Rodríguez, muchísimas gracias por tus palabras, por tu presencia, por tus propuestas y por mostrarnos en media hora, un poco más, todo eso que te significó 3 años de trabajo y aún lo sigues analizando. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Así yo, Luis Alberto López Guario, en nombre de Radio INA, finalizo esta emisión que fue posible por la generosa participación del arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.aina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción de este gran programa dedicado a las tumbas de Tiro en la Sierra, salvamento arqueológico en el proyecto hidroeléctrico El Cajón Nayarit, la dirección de producción audiovisual con Ana Galicia al frente, la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, la realización y grabación de Banibaldo Morales Ellis, la edición de Rubén Martínez y el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Coordinación de la serie y conductor, Luis Alberto López Guario, su amigo. Saludos y hasta la próxima. Cuídense mucho y nos seguimos viendo. Un abrazo para todos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias. Raíces y cimientos.